Hola, ¿cómo le va? Muy bienvenido a este espacio en que traemos lo mejor dentro del mundo del arte y del entretenimiento, y quiero desde ya agradecer a los seguidores que se han suscrito en los últimos tiempos. Eso nos ayuda muchísimo y le avisa a usted si aprieta la campanita para que en el momento en que se produce la edición al aire usted lo reciba. Bien, a ver, antes de hablarles del tema de hoy, les voy a mostrar la tapa de un libro. Una tapa preciosa, muy femenina ella, pero bueno, digo femenina porque el color rosa lo hace así. Usted ve acá que dice Persuasión, de Jane Austen. Jane Austen, Persuasión. Pero también tiene otros libros que usted posiblemente ha visto, ha leído o ha visto la versión cinematográfica. Orgullo y Prejuicio, por ejemplo, o Sensatez y Sentimientos, o Emma y algunos otros. Sí, Jane Austen, la gran autora inglesa que se ha descubierto en los últimos 40 o 50 años, que nació en 1775, es decir, este año se cumplen 250 años de su nacimiento. Jane Austen le dio al mundo de la mujer una cabida diferente a través de las páginas de sus libros, que no fueron muchos tampoco, no más de 6 o 7. Este, por ejemplo, fue una edición Persuasión, fue una edición póstuma en 1818. Y lo que le quiero decir es que dentro del grupo de las autoras inglesas, que las hubo, como Jane Austen, por ejemplo, a fines del 1800, o si no, las hermanas Brontë a mitad del 1900, o Mary Shelley, por ejemplo, fueron mujeres que, siguiendo los pasos de una feminista como fue la madre de Mary Shelley, Wollstonecraft, que fue muy conocida en su época, ya hemos hablado de ella en su momento, se las ingeniaron para salirse, escaparse de alguna manera del mundo masculino que las tenía sometidas, las siguió teniendo sometidas, pero digamos que ellos se hicieron la idea de que la cosa podía ser un poco más liviana, un poco más llevadera, tratando de escribir, tratando de describir lo que sentían sus corazones, sus espíritus y lo que la sociedad de la época las obligaba a hacer. En este caso, en el caso de Jane Austen, ella se adelantó a su momento y con una mirada, con un cierto humor, no como las hermanas Brontë, que fueron más dramáticas, ella mostró lo que sucedía con la burguesía rural en la Inglaterra del 1800. Por sobre todas las cosas, ¿qué tenía que tener la mujer para casarse medianamente bien? Digo casarse porque era la salida, O se hacían monjas, las católicas, o se casaban. La mujer tenía que estar educada para complacer al hombre, para tener muchos hijos, para hacer las tareas del hogar, para no permitirse ninguna otra cosa que fuera la vida familiar. Y no todas las mujeres aceptaron lo mismo. Las hermanas Brontë, Jane Austen, Mary Shelley pretendieron otra cosa y lo consiguieron. Ahora, si de eso significó una salida económica, no tanto, no tanto. En el caso de Jane Austen, lo que pasa es que falleció muy joven, pero tuvo la posibilidad de editar algunos de sus libros cuando se trasladó a Londres desde su Hampshire natal, después que falleciera su padre. Ella y su madre y su hermana se fueron a Londres y allí pudo conseguir los favores de alguien que la auspició y que le promovió, con una pequeña herencia que ella también tenía de un exnovio, pudo editar algunos de sus libros y allí se hizo más o menos conocida.
Le decía que la diferencia entre el mundo de Jane Austen y el de las hermanas Brontë fue no solamente que era una época anterior, sino que ella le dio a las situaciones que estaba mostrando, le dio un toque de ironía, un toque de humor, y eso significó muchísimo para los lectores. Perteneció a la época de la regencia, es decir, entre el periodo georgiano y el periodo victoriano. Allí las mujeres de su condición social, de esa clase media rural a la cual ella pertenecía, se casaban con matrimonios concertados, pero generalmente la novia tenía que tener una dote. En el caso de Jane Austen no hubo dote porque su padre falleció muy joven y las dejó prácticamente en la pobreza a ella y a sus hermanas y su madre. Entonces fue cuando tuvieron que apelar a los recursos de otras personas que las ampararon y que significó que ella pudiera editar su primer libro. ¿Qué más le puedo decir de Jane Austen? No hay muchos datos biográficos de ella. Ha quedado una ilustración de su rostro, no era muy agraciada según los cánones de su época, pero las muchachas que aparecían en sus libros eran realmente agraciadas. Y el cine que hemos visto en los últimos tiempos con Sensatez y Sentimientos y con Orgullo y Prejuicio y con Emma, las han mostrado mucho más hermosas de lo que en realidad fueron, sobre todo siguiendo los cánones de nuestra época. Orgullo y Prejuicio es un filme que acaba de cumplir 20 años, que se repite permanentemente, si no es por Netflix, es por alguna otra de esas plataformas, y la gente la sigue viendo. La gente la sigue viendo, yo la sigo viendo, me parece encantadora. La versión de Joe Wright, porque hubo una versión anterior, esta de 2005, de Joe Wright, con Keira Knightley en el rol protagónico, y Judi Dench, y Brenda Blessing, y Donald Sutherland como el padre, es realmente encantadora. Es digna de que usted la vea una y otra vez, porque no solamente se va a encontrar con las circunstancias del momento en que vivía la clase campesina, la burguesía campesina, sino que también se va a encontrar con los cánones morales que había en ese momento. La mujer tenía que casarse, sí o sí. No podía pretender tener un amor si no era a través del casamiento. Es decir, tenían unos meses de noviazgo y después el casamiento. Pero ¿qué pasaba cuando esa muchacha era pobre y pretendía o era pretendida por ejemplo, un noble, como en el caso de Orgullo y Prejuicio? Entonces allí las convenciones hasta ese momento empezaron a cambiar y ya hubo matrimonios o uniones por amor, como se muestra en esa película, como se muestra en Sensatez y Sentimientos, como se muestra en Emma, por ejemplo. Es todo un mundo muy maravilloso que no sé si se vivió en Argentina, porque nosotros teníamos recién a fines del 1700, había acá habitantes en Argentina. Pero digamos que los coletazos de aquella cultura llegaron también hasta América, hasta el Río de la Plata. La mujer tenía que tener su dote, o si no, no era nada. Porque qué pensar en trabajar como institutriz podía ser, como escritora mucho mejor, pero muchas de ellas también se tuvieron que amparar tras los nombres o tras algunos nombres masculinos para que las dejaran editar. Y usted lo sabe a eso. En el caso de Jane Austen, ha sido llevada al cine en varias oportunidades y sobre todo Orgullo y Prejuicio. Hay una serie del 2000 y pico, 2010, 2012, con Colin Firth,
que hizo la BBC, que tiene 6 capítulos. Esa quizás es la mejor versión de Orgullo y Prejuicio. Está la película le decía, con Keira Knightley y Donald Sutherland en el año 2005, dirigida por Joel Wright. También tenemos Emma, hace muy poco tiempo apareció esa versión, que a mí no me gustó tanto porque está bastante despojada, es decir, es minimalista dentro de los cánones de los vestuarios y de las escenografías del momento, del 1700 y pico, 1800, es bastante minimalista, no me gustó tanto. Me gustó sí Sensatez y Sentimientos, con Emma Thompson como una de las protagonistas y Kate Winslet, preciosa por cierto. Y hay otra versión con Anne Hathaway donde se reproduce parte de la vida de Jane Austen, que se llama Becoming Jane. No sé cómo se llamó en Argentina, en los países de habla hispana, es decir, llegando a ser Jane. Todo esto significó que conociéramos un poco más de cómo se trataba a la mujer en esa época, cómo ellas dieron desde Inglaterra el primer grito de libertad que tenían las mujeres occidentales, o el primer llamado de atención que tuvieron las mujeres occidentales hacia el mundo masculino que las había sometido hasta ese momento. Es decir, no tenían voz ni voto, y usted lo sabe bien. Tenían que dedicarse a la familia, y usted lo sabe bien. Los hombres hacían su vida, y sobre todo si eran grandes señores de la nobleza o de la aristocracia, tenían ingresos debido a el imperio británico. Es decir, mucho se ha recorrido y se sigue recorriendo. Ahora las cosas han tomado otro cariz. Quizá una Jane Austen estaría un tanto alarmada por lo que está sucediendo en el mundo femenino en algunas partes de Occidente, o occidentalizadas, como usted prefiera, pero esto se veía venir. Se veía venir porque no puede ser o no podía ser que las muchachas tan bien educadas como estas de Orgullo y Prejuicio tuvieran que ceder sus intenciones y sus apetencias y sus ilusiones a través del poder ejercido por el género masculino. De todos modos, siempre quedan los libros para que usted se solace y recuerde. En este caso le trajimos Persuasión de Jane Austen. Gracias a Librerías Maidana por haberme prestado este libro. Yo tengo algún Orgullo y Prejuicio por ahí, pero no lo encontré. De cualquier manera, usted sabe que están las películas, están en Netflix, por lo menos Orgullo y Prejuicio, que ha tenido... La iban a cortar, creo que tenía un tiempo en que tenía un fin la exhibición de esta película, pero ha sido tanto el éxito que la siguen adelante, la siguen manteniendo en la plataforma. Señores, esto ha sido todo por hoy. Quisimos recordar a una de las pioneras dentro de las letras del mundo entero, y sobre todo de la literatura occidental. Y ahora hay tantas y tantos autores que uno va a las vidrieras de la librería y no sabe con qué quedarse. Habría que leer todo, imposible. Hay que palpitar cuál es lo que más nos puede caer mejor. Pero hay de todo. He estado justamente estos días en la librería Maidana y no sabía qué elegir. Traje algunos libros, pero no sabía qué elegir. Señores, esto ha sido todo por hoy. Me despido hasta la semana que viene, en que volveremos aquí para traerles lo mejor dentro del mundo del arte y del entretenimiento. Chao, un beso grande para todos. Gracias a todos los que están del otro lado mirándonos. Gracias a Gustavo Seifer también. Hasta siempre.